Bueno, para empezar el tema de hoy, basta con imaginar la siguiente escena, ¿verdad? Ujú. Una mañana cualquiera, un profesional de larga trayectoria llega a su oficina, se sienta, enciende el ordenador y, bueno, entra en el portal interno de la empresa para revisar un trámite rutinario. Lo típico que hacemos todos, vaya. Exacto. Pero al desplegar el organigrama digital, de repente descubre que la mitad de su puesto de trabajo, sus responsabilidades y hasta su título, han sido borrados de la base de datos. Madre mía. Así de gorte. Así es, sin un correo previo, sin una reunión, sin una sola palabra. O sea, todo un legado aniquilado por un simple clic. Es que es fuerte, ¿eh? Es muy fuerte, porque existe esta especie de, contrato invisible, ¿no? Ese que sustenta el mundo laboral. Esa creencia compartida de que sacrificar tiempo, energía y, bueno, tu vida personal por una gran corporación será, como mínimo, respetado a largo plazo. Claro, el famoso esfuerzo que tiene su recompensa. Eso es. Pero el análisis a fondo que tenemos para hoy pone bajo la lupa un caso donde ese contrato fue literalmente triturado y de la forma más clínica imaginable. Sí, totalmente. Vale, vamos a desgranar esto, porque tenemos entre manos un material fascinante. Nos vamos a meter de lleno en un texto del blog Crónicas de Pasillo, específicamente en un artículo titulado La C de comunicación expropiada, anatomía de una traición en la intranet, que es el tercer post de esta serie. Y lo fascinante de este asunto, fíjate, es que no estamos ante una simple queja de pasillo o el típico desencuentro en la oficina, no. Ya, no es un cotilleo de máquina de café. Para nada. Se trata de un caso de estudio monumental. O sea, es sobre las mecánicas del acoso laboral, sobre la gestión tóxica del talento y, sobre todo, cómo se planifica y ejecuta la expropiación de la identidad profesional de una persona. Tela. Además, el autor del blog, que lleva un subtítulo súper sugerente, Crónicas que pudieran ser verdad de un estratega invisible en un mundo de gigantes, Qué buen título, por cierto. es buenísimo. Pues nos lanza una advertencia que, bueno, ya marca el tono desde la primera línea. Dice algo así como: cualquier parecido con la realidad puede ser verdad. Wow. Un aviso a navegantes en toda regla. Exacto. Nos está diciendo que vamos a diseccionar una traición corporativa con todas las letras y además situada dentro del sector sanitario. Y fíjate que ese detalle, lo del sector sanitario, añade una capa de contradicción muy profunda al asunto. Totalmente de acuerdo. Porque, a ver, hablamos de un entorno que sobre el papel está diseñado para el cuidado, ¿no? Para la ética, para la protección de la salud. Claro, se presupone una humanidad. Eso es. Sin embargo, las fuentes nos describen una maquinaria burocrática, implacable y súper fría. Y esto nos lleva a plantear la pregunta central que va a guiar nuestro espacio de hoy, para cualquier mente curiosa que nos escuche. A ver. ¿Qué valor tiene realmente el esfuerzo tangible, el sudor y la lealtad cuando las estructuras corporativas operan desde la sombra? Esa es la gran pregunta. Claro. Y para responder a esto, la crónica nos exige comprender primero el inmenso capital humano que había sobre la mesa. O sea, no estamos hablando de un becario o un recién llegado que pierde un puestecito menor. En absoluto. A ver, las fuentes nos presentan a un profesional con 40 años de carrera, ininterrumpida. 40 años, se dice pronto. Es una barbaridad. 4 décadas de cotización y servicio en una misma institución. Y es crucial dimensionar lo que eso significa, en el contexto de una importante entidad sanitaria a nivel nacional. O sea, un auténtico gigante. Ya, con presencia internacional y todo. Eso es, con una fuerte presencia en una gran capital europea y en las regiones de alrededor. Y durante esas décadas, fíjate, esta persona no se dedicó a calentar una silla en un despacho. No, ¿qué va? Estaba operando en lo que el texto llama, y creo que con mucho acierto, el barro de la operación diaria. Me encanta esa expresión. El barro de la operación diaria. Captura perfectamente ese desgaste físico y mental del que hablamos. Sí, es muy gráfica. La dureza de sentarse a negociar frente a frente con las patronales regionales. El trabajo pesado, vamos. Exacto. El trabajo que nadie ve, pero que, al final del día, mantiene a la empresa a flote. Sin embargo, toda esta entrega culmina en lo que podríamos llamar una auténtica odisea logística. La nueva sede. Efectivamente, la puesta en marcha de una nueva y colosal sede en una avenida importantísima de Madrid. Y aquí es donde la historia adquiere tintes casi épicos, la verdad, porque este profesional asumió la carga de levantar ese proyecto desde los cimientos hasta el mismo día de la inauguración. Y conviene detenerse un momento en la naturaleza de esa carga, la verdad, porque creo que ilustra muy bien la diferencia abismal entre la autoridad jerárquica,
y la autoridad moral. A ver, explícanos un poco más eso. Pues que la autoridad jerárquica te la otorgan en un papel, ¿no? Te nombran jefe de algo y punto. Pero la autoridad moral, esa se gana resolviendo crisis reales, manchándote las manos. Totalmente. Y aquí hubo muchas crisis, por lo que leo. Un caos absoluto. O sea, la puesta en marcha de esa sede implicó enfrentarse a la falta de licencias para operar, lidiar con problemas gravísimos y súper crónicos con la climatización del edificio. Que en Madrid en verano no tener aire acondicionado es la muerte. Imagínate. Y encima soportar la presión vecinal constante. Todo esto mientras, a la vez, ejercía una labor de diplomacia extrema. Esa doble faceta me parece impresionante, ¿eh? O sea, por un lado estaba la pura fontanería técnica del edificio, peleando con contratistas, con los ayuntamientos, y por otro lado, la gestión emocional. Claro, la gente. Eso es, cientos de empleados que se enfrentaban a un traslado lleno de incertidumbres. Dar la cara ante una plantilla que está preocupada por su futuro logístico, requiere un nivel de empatía y de liderazgo que no te enseñan en ningún máster de negocios. Ya te digo. El texto es súper explícito en esto. Este profesional literalmente entregó su salud física para que el edificio funcionara. ¿Literalmente? O sea, para que quien nos escucha se haga una idea, es como si alguien decide construir un inmenso teatro con sus propias manos, ¿vale? Pone cada ladrillo, arregla las goteras de madrugada, calma a los inversores y el día del estreno... El día del estreno descubre que han puesto el nombre de otra persona en el cartel luminoso. Exacto, un cartel luminoso gigantesco, y a él le han dejado fuera, tirado bajo la lluvia. Es una imagen teatral muy potente y que ayuda a entender esa desolación. Pero me temo que la realidad corporativa que muestran estas fuentes es bastante más retorcida que todo eso. Más retorcido todavía. Sí, porque en tu teatro imaginario, al menos la persona expulsada sabe quién le ha cerrado la puerta en las narices, ¿no? Le ve la cara. Ya, claro. Hay un enfrentamiento directo. Exacto. Pero aquí no. Aquí el cartel luminoso se modificó sin previo aviso mediante una base de datos. Y los responsables se escondieron detrás de comités, detrás de pantallas. Qué cobardía, la verdad. Es que el problema de fondo, y lo que hace que esto cruce la línea hacia la pérdida total de la dignidad profesional, es un fenómeno que podríamos llamar desapego burocrático. Desapego burocrático. Interesante. Sí. Existe una brecha gigantesca entre ese esfuerzo titánico que se despliega sobre el terreno y la ignorancia de una cúpula directiva que está centralizada. O sea, para esos directivos, sentados cómodamente en la sede central, pues la sangre, el sudor y las licencias peleadas a pie de calle son invisibles. Claro, no las ven en su día a día. Para ellos solo hay hojas de cálculo, y es precisamente esa desconexión la que permite que se tome la decisión de prescindir de la pieza clave del engranaje sin que les tiemble el pulso lo más mínimo. Y aquí es donde se pone realmente interesante la historia, fíjate. Sí, sí. Porque tras establecen todo ese inmenso valor que esta persona aportó, pasamos al momento exacto de la expropiación, septiembre de 2004. La fecha clave. Y el contraste entre el barro físico del que veníamos hablando y el método que eligieron para el golpe es escalofriante. O sea, no hubo una conversación de pasillo, no hubo un jefe asumiendo la responsabilidad en un despacho diciendo, oye, la empresa va a tomar otro rumbo. Nada de eso. Cero humanidad. La degradación se ejecutó a través de lo que el autor describe magistralmente como el brillo frío de la intranet. Wow. Es que el uso de la intranet como arma de ejecución laboral es un concepto que merece de verdad un análisis profundo. Desde luego. Porque si conectamos esto con el panorama general, digamos, de la sociología corporativa de principios de los 2000, vemos cómo la tecnología empieza a alterar drásticamente la gestión de recursos humanos. O sea, estas interfaces digitales, como los portales del empleado y demás, introdujeron lo que podríamos catalogar como una drástica reducción de la fricción psicológica para los líderes. Espera. ¿Fricción psicológica? O sea, ¿te refieres a que es mucho más fácil hacer daño cuando no tienes que mirar a la otra persona a los ojos? Precisamente eso. Es un principio muy similar al que se debate hoy en día en la ética militar moderna, fíjate. A ver, ¿cómo es eso? Pues que un piloto de drones que está a miles de kilómetros de distancia de su objetivo experimenta muchísima menos fricción psicológica al pulsar un botón para disparar. Ah, claro, que un soldado que está en combate cuerpo a cuerpo. Exacto. En el ámbito corporativo pasa lo mismo. Despedir o degradar a alguien cara a cara genera culpa, requiere que des justificaciones, produce llanto, enfado. Es un marrón hablando en plata. Es un conflicto humano altísimo. Claro.
Pero si un directivo simplemente le ordena a un técnico informático que elimine la letra C de comunicación del cargo de una persona en una base de datos, pues el sistema absorbe todo el impacto emocional. ¡Qué bárbaro! La interfaz actúa protegiendo al líder cobarde de las consecuencias humanas de sus decisiones. Se convierte en una expropiación totalmente aséptica. Es una forma brillante de enmarcarlo, de verdad. La tecnología actuando como una especie de escudo antimisiles para la conciencia de la directiva, ¿no? Tal cual, un escudo. Y el resultado de esa simple actualización en una base de datos fue que años de formación, de éxitos demostrables y de esa autoridad moral ganada a pulso de la que hablabas, desaparecieron de la pantalla. Y para añadir sal a la herida, la responsabilidad de comunicación fue asignada a otra persona, Sí, al sustituto. estratégica a la dirección territorial. Vamos, lo que toda la vida hemos llamado nepotismo. O amiguismo corporativo puro y duro por encima de la meritocracia, sí. Y la confirmación de toda esta cobardía institucional, de ese escudo que comentábamos antes, se produce justo en los días posteriores a ese septiembre de 2004. ¿Qué pasó ahí exactamente? Pues que cuando este profesional, que lógicamente estaba consternado, intenta buscar algún tipo de explicación lógica, se choca contra una pared de humo. O sea, la dirección se pone a jugar al escondite. Lamentable. Las crónicas relatan muy bien cómo un directivo le remitía al otro, y este segundo se lavaba las manos derivando la culpa a un comité súper abstracto. Ya, la típica de lanzar el balón fuera. Exacto. Es lo que en la gestión de organizaciones se conoce como dilución de la responsabilidad. O sea, si todos son un poquito culpables, al final nadie es realmente el responsable directo de haber ejecutado la purga. Claro, se tapan unos a otros. Intentan camuflar una mutilación en toda regla de la identidad profesional como si fuera una simple reestructuración administrativa de rutina. Entonces, claro, llegados a este punto, ¿qué significa todo esto a nivel práctico para la persona afectada? Porque, para quien nos escucha, el relato no termina con la simple pérdida del título en la intranet. Que va, ojalá terminar ahí. Entramos en una fase que el blog describe de una manera súper descarnada, explorando las cicatrices psicológicas de esta traición. Se configura un escenario en la oficina que es, bueno, una cruel paradoja. Cuéntame más sobre esa paradoja. Pues resulta que la persona que fue colocada a dedo y que ahora ostentaba flamantemente ese cargo de comunicación, decide aplicar a nuestro protagonista la táctica de hacerle el vacío. La famosa ley del hielo, ¿no? Exactamente. Lo ignora de forma sistemática y absoluta. Y es el colmo de lo absurdo. O sea, imagínate tener a alguien responsable de comunicación cuya principal herramienta de gestión y liderazgo es, literalmente, no comunicar absolutamente nada a la persona que acaba de reemplazar. Es que es surrealista. Y fíjate que esto plantea una pregunta muy importante sobre cómo operan estas tácticas de desgaste en las empresas, ¿eh? Sí, porque, a ver, a simple vista, hacer el vacío puede parecer una actitud inmadura, algo casi de patio de colegio. Claro, pero en el contexto del acoso laboral o el llamado mobbing, el silencio institucional es un mecanismo de control extremadamente perverso y, la verdad, muy destructivo. Se anula a la persona por completo. Totalmente. Si lo analizamos como un ecosistema, esta nueva figura de comunicación actúa como una especie de agujero negro de información. O sea, se coloca en esa posición no para irradiar luz o comunicar los grandes logros de la empresa, sino para absorber y hacer desaparecer cualquier rastro del legado de su predecesor. Un agujero negro corporativo. Oye, me parece una analogía súper perturbadora, pero tremendamente precisa. Es que es tal cual. Porque, claro, al aplicar este silencio táctico, no solo están evitando la incomodidad de enfrentarse cara a cara al profesional desplazado, sino que están reescribiendo la historia en tiempo real. Exacto, borrando su huella. La empresa en su conjunto decidió que la historia de esfuerzo logístico y humano de este profesional pues ya no merecía ser contada, y ese vacío brutal condenó a la persona a lo que el autor denomina de forma magistral la soledad absoluta del innovador. Y esa soledad es el objetivo final de lo que hoy en día podríamos llamar un gaslighting institucional, ¿eh? Gaslighting, claro, hacer dudar a la persona de su propia realidad. Eso es, el acoso laboral no siempre consiste en gritos o correos amenazantes o sabotajes así súper evidentes. A veces, la forma más violenta de acoso es simplemente la negación de la realidad. Qué duro, pero qué cierto. Cuando una estructura inmensa se coordina, digamos, para actuar como si 40 años de aportaciones nunca hubieran existido, la víctima empieza a cuestionar su propio valor, su propia memoria. ¿De verdad hice tanto? ¿Sirvió para algo? Ya, te rompe los esquemas por completo.
El texto acierta de pleno al señalar que las cicatrices provocadas por este reconocimiento robado son muchísimo más profundas y difíciles de sanar que cualquier cansancio físico, ¿sabes? Por mucho que hayas lidiado con licencias de obra o vecinos enfadados. Claro, porque el agotamiento muscular, pues te vas a casa, descansas y se recupera. Exacto. Pero la expropiación de tu identidad profesional ataca directamente la línea de flotación de la autoestima. Y eso no se cura durmiendo. Qué perspectiva tan dura, la verdad, pero tan necesaria de comprender para nuestra audiencia. De hecho, el autor de Crónicas de Pasillo ancla todo este análisis con una cita final que, bueno, funciona como una sentencia y al mismo tiempo como un rayo de esperanza. A ver, dinos. La cita afirma lo siguiente: el acoso laboral prospera en la sombra, la justicia es la luz que lo detiene, y me parece una declaración de principios brutal sobre la importancia de dejar testimonio. Es una síntesis perfecta, desde luego, y fíjate que la sombra a la que se refiere no es solo metafórica. Ah, ¿no? No, es exactamente ese entorno digital y frío de la intranet. Son esas decisiones que se toman en despachos a puerta cerrada. Es esa dilución de la responsabilidad en comités anónimos. Y por encima de todo es el silencio cómplice de la dirección territorial al hacerle el vacío al trabajador. Claro, ahí es donde florece la impunidad. Todas esas cosas son las sombras donde el abuso encuentra su hábitat más natural. Por lo tanto, la luz no es necesariamente conseguir una victoria en los tribunales o algo así. ¿Entonces qué es? Pues es el simple y poderoso acto de documentar la verdad, de relatar la crónica, de exponer estos mecanismos del sistema a plena luz del día, para evitar que la narrativa oficial de la gran empresa acabe sepultando la realidad de los hechos. Totalmente. Y ese acto de documentar es precisamente lo que hace que fuentes como estas sean tan valiosas, ¿no? Si intentamos destilar todo este complejo caso en unas cuantas conclusiones fundamentales, para ir cerrando. Resulta evidente que el contrato invisible de lealtad corporativa es de una fragilidad alarmante. Alarmante es la palabra, sí. Porque vamos a ver, este análisis nos ha mostrado de primera mano cómo 40 años de excelencia incuestionable, de dejarse la piel solucionando problemas reales que la cúpula directiva ni siquiera llegaba a comprender, pues pueden ser erradicados en una fracción de segundo, mediante una triste actualización de servidor respaldada por una cadena de mando experta en mirar hacia otro lado. Yo añadiría algo más a esa conclusión, si me permites. Por supuesto, adelante. Creo que el caso demuestra empíricamente que el valor real que aporta un individuo choca muy a menudo contra la política territorial y las agendas ocultas. Y, lamentablemente, el mérito no siempre sale vencedor de esa colisión. Qué gran verdad. Muchas veces gana la política de pasillo. Exacto. Es que las corporaciones modernas han desarrollado herramientas digitales y burocráticas súper sofisticadas, no solo para gestionar recursos, sino para higienizar y facilitar la purga del talento que les resulta incómodo, o simplemente para la colocación de perfiles afines a la dirección sin tener que lidiar con esa engorrosa humanidad de sus empleados. Y creo que ahí reside la lección más crítica para quienes sintonizan con estas realidades. Cualquiera que transite hoy en día por los pasillos de las grandes corporaciones, ya sea en el sector sanitario, en el tecnológico, el financiero, debe navegar con los ojos bien abiertos. Muy abiertos. Confiar ciegamente en que una maquinaria jerárquica opaca va a velar por el reconocimiento histórico de un empleado, pues es un riesgo inmenso. Y proteger la propia dignidad, mantener un registro del valor que uno aporta y sobre todo entender que la empresa no es tu familia, sino una entidad de intereses, es tu mejor armadura frente a estas traiciones de intranet. Es, en esencia, un mecanismo puro y duro de supervivencia. Sí, Entender estas dinámicas no tiene por qué llevarnos al cinismo absoluto, ojo, pero sí a un pragmatismo muy necesario. Un profesional puede y debe dar lo mejor de sí mismo en su trabajo, faltaría más, pero manteniendo siempre una distancia de seguridad que proteja su identidad fundamental. exacto, no darlo todo a ciegas. Porque no se puede delegar la validación personal en un sistema que puede ser reprogramado por un administrador de bases de datos en nombre de una dirección que no tiene ética. Una advertencia tan certera como necesaria. Nos acercamos ya al final de nuestro análisis de hoy, pero antes de dar por cerrada esta sesión, resulta casi obligatorio dejar en el aire una reflexión final, algo para que quien nos escucha siga dándole vueltas al tema. Me parece perfecto. A ver qué nos planteas.
Pues a lo largo de todo este recorrido por la sede madrileña, los viajes al norte, el fatídico septiembre de 2004 y ese silencio sepulcral que vino después, ha quedado claro que una organización tiene el poder de arrebatar un cargo, ¿no? Sí, eso está claro. Puede borrar un nombre de un portal digital e incluso puede intentar reescribir la historia oficial de la empresa. Sin embargo, creo que hay que mirar un poco más allá de los servidores fríos. Si toda una vida de esfuerzo humano, de crisis superadas a pie de obra y de talento diplomático desplegado puede ser borrada simplemente con quitar una letra de un organigrama digital, uno se plantea dónde reside en última instancia nuestra verdadera identidad profesional. Qué buena pregunta. ¿Es acaso un simple archivo alojado en un disco duro corporativo, a merced de que alguien de repente decida presionar la tecla de suprimir? ¿O es, por el contrario, un patrimonio interno e inalienable, algo forjado en la experiencia vital, en la resiliencia y en esa habilidad demostrada frente a la adversidad? Un capital que, al final del día, ninguna organización, por gigantesca, desapegada o sombra que proyecte, nos podrá expropiar jamás. Te deja pensando, desde luego. Ahí lo déjanos.